Bendiciones mis hermanos, muy buenos días. Que la bendición del Todopoderoso y su gracia y su favor eternos estén sobre cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos estar una vez más en sus hogares y poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Hoy preparémonos porque vamos a terminar la tercera entrega de las autoridades o instituciones que Dios ha establecido para el hombre. Como ustedes se recordarán, habíamos hablado de la familia, habíamos hablado del gobierno y hoy en la tercera entrega nos toca hablar de la iglesia. Quisiera pedirle por favor que comparta, le dé muchos likes, envíe muchos corazoncitos, pero sobre todo que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este momento, por esta entrega y a pedirle a nuestro buen Dios que tome control sobre la situación, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Así que únase conmigo, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Hoy venimos delante de tu presencia a pedirte sabiduría, a pedirte gracia, a pedirte consejo, a pedirte revelación. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que una unción fresca y renovada de tu Espíritu, Señor, esté sobre nosotros. Grandes son tus obras y grandes son tus maravillas, Señor. Padre, toma control sobre nuestro país Guatemala, Señor. Toma control sobre los países del mundo y especialmente sobre los Estados Unidos de Norteamérica, Señor, que en breve tiempo entrarán en un proceso electoral. Señor, te pedimos justicia para esa nación. Es una nación grande, es una nación llena de paz, es una nación bastión, Padre, del Evangelio. Señor, yo te pido que tengas a los Estados Unidos de Norteamérica en tus manos, precisamente en estos momentos tan difíciles y oscuros para la humanidad. Te pido que tu palabra encuentre cabida en el corazón de cada ser humano que escucha o que verá, Señor, estas enseñanzas, ya sea hoy en directo, Señor, o los verá en diferido, ya sea por Facebook o por el canal de televisión de YouTube. Padre, gracias. Prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento, pero sobre todo, que esta palabra infalible, la palabra de Dios, encuentre cabida en nuestros corazones. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, empezamos. Yo preparé un tema muy especial y yo espero con todo mi corazón que sea de mucha bendición para nosotros. Y le voy a leer los 4 principios en los que basé la institución llamada iglesia. El primero es el modelo antiguo, el segundo es el modelo después del pecado, el tercero es el orden de Melquisedec, el cuarto, por causa de la desobediencia, Dios les dio leyes, normas y estatutos, y 5, la restauración del orden de Melquisedec. En esos 5 temas o incisos vamos a ver la enseñanza de hoy. Empezamos con el modelo antiguo según Génesis, capítulo 2, del verso 15 al 17. Veamos qué dice Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y cuidara. Verso 16. Y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En este primer inciso, fíjese bien, en este primer inciso, en el verso 17, hay una orden clara y específica. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Usted se recordará que estamos en el primer inciso. El primer inciso es el modelo antiguo. Quiere decir que en el modelo antiguo el sumo sacerdote era Dios mismo y él establecía las órdenes, él decía qué se hacía, él decía qué no se hacía. Entonces aquí vemos en Génesis 2:17 una orden categórica y un principio.
un principio para que al hombre le fuera bien, un principio para que al hombre todo lo que emprendiera y hiciera fuera de larga vida. Pero usted ya sabe lo que sucedió, usted ya sabe lo que el hombre causó, porque cuando él con su desobediencia comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera, abolió prácticamente el modelo antiguo, como quien dice: yo no quiero que tú seas mi pastor, yo no quiero que tú seas mi sacerdote. Por eso, y quiero recordar acá el Salmo 23, cuando David realmente recibe la revelación del Salmo 23 y en su primer versículo 23:1, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se puede usted imaginar que si yo uno el Salmo 23:1 con este verso de Génesis 2:17, David entendió que si Jehová era su pastor no le iba a hacer falta nada? Mas sin embargo, Adán no se dio cuenta que Jehová era su pastor, Dios era su pastor, mas sin embargo tomó la decisión de transgredir o transgreder la ley. Entonces veamos el segundo inciso, el modelo después del pecado, porque cuando Adán en el 2:17 empieza a pecar contra Dios, el modelo principal queda abolido, que era Dios el sumo sacerdote. Pero veamos qué es lo que sucede en el segundo principio, o en el segundo inciso, el modelo después del pecado. Veamos Génesis 4, del 1 al 7. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Acuérdese que en este momento Adán y Eva habían sido expulsados del jardín del Edén. Ya ellos prácticamente, al ser expulsados, ya no tenían un sacerdote. Ojo con esto. Entonces dice en el verso 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, yo quiero detenerme un poco en este verso, en el verso 3 de Génesis 4, porque Adán instruye a sus hijos, instruye a su familia para retomar el modelo antiguo. Fíjese qué interesante. Sin ninguna advertencia, sin ningún conocimiento que nos quede escrito a nosotros, mas sin embargo, aquí dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. O sea, como que estaban ellos tratando de instaurar el modelo antiguo donde Dios era el todo suficiente. Ahora vale la pena volver a recordar el Salmo 23:1, cuando David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero aquí estamos viendo que no solo a Adán, no solo a Eva, no solo a Caín, no solo a Abel, le están haciendo falta muchas cosas, porque se dieron cuenta de que les hacía falta ese sacerdote que tenían en el huerto del jardín del Edén. Verso 4, mira lo que dice: y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjese qué interesante. Aquí ocurre algo increíble. En el modelo antiguo era Adán el que presentaba o el que se presentaba, pero Adán agradaba a Dios, ojo con esto, con hacer lo que Dios le decía que hiciera. Si Dios le decía: de todos los árboles del huerto podés comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento, que su fruto es para bien y mal, de ese no comerás. Todo lo que Adán tenía que hacer era respetar esas leyes y esas órdenes. Mas sin embargo, cuando ellos ya están fuera del huerto, ahora resulta que ahora ellos tienen que presentar la ofrenda, pero note que el bien y el mal ya está dentro de ellos. Porque dice la Biblia en el verso 3 de Génesis 4 que Caín trajo del fruto de la tierra. Mas sin embargo, miren lo que dice Génesis 4 con Abel. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. O sea, lo que está diciendo es que trató de agradar a Dios, mientras que el otro solo lo llevó
Ojo con esto. Por eso es que usted tiene que entender que la autoridad que Dios le delegó a las tres instituciones, primero, la familia, segundo, la iglesia y tercero, el gobierno. Cuando Dios instituyó al hombre y a la mujer, ahí creó a la familia. Después crea la institución que media entre la familia y el gobierno, que son las autoridades o las leyes de los hombres. Claro, hoy en día usted y yo nos damos cuenta que la iglesia está sufriendo demasiados ataques a nivel mundial y eso quiere decir que quieren quitarla o desaparecerla de en medio. Pero si la iglesia no media entre la familia y el gobierno, va a ser triste nuestra historia a partir de aquí adelante. Por eso es que la iglesia es una institución que fue creada por Dios. Y por eso es que yo me tomé la tarea de hacer estos 5 puntos, estas 5 observaciones, estos 5 principios por los cuales Dios le dio autoridad a esta institución llamada la iglesia. Verso 5. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Lo interesante es que es aquí donde muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios ya no ve la ofrenda, sino que ve el resultado de presentar la ofrenda, que es la actitud. Eso quiere decir que esto sucedió después de la caída, porque acuérdese que Adán y Eva antes de caer eran puros, pero al comer ellos del bien y el mal, ya su naturaleza espiritual estaba mezclada con bien y mal. Por eso es que de ahora en adelante, a partir de este punto, usted se da cuenta que Dios ya no mira las ofrendas. Dios lo que mira son las actitudes con que tú y yo nos presentamos. Por eso es que usted ve que cuando las personas se arrepienten de sus pecados y aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia dice que hemos nacido en el corazón, porque el corazón es la cuna donde se dan los verdaderos cambios. Entonces en el verso 5 de Génesis 4 dice, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Imagínese, ¿por qué se enojó? Solo porque Dios no lo vio con agrado a él, porque aquí no dice que Caín actuó de mala manera. Fue la intención, la forma en que se presentó. Es probable que el resentimiento, el dolor que él cargaba en el corazón era el que a Dios no le agradaba. Por eso dice que no le recibió ni su ofrenda ni lo vio a él con agrado. Verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Mira lo que dice el 7, porque aquí está la respuesta. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahora, note que tanto Caín y Abel, dentro de ellos estaba la doble naturaleza, la naturaleza del bien y la naturaleza del mal. Ahora, aquí dice, si haces el bien, no serás aceptado. Quiere decir, mi amado hermano, que cuando usted hace el bien, usted va a ser aceptado en todos lados, no solo en el cielo, no solo de parte de Dios. La clave es hacer lo bueno. Pero ¿qué sucede si usted y yo aparentamos hacer lo bueno, pero la naturaleza del mal está dominando nuestro corazón? Nos va a pasar la de Caín. Por eso es necesario la institución llamada iglesia. Porque la institución llamada iglesia es la que nos va a enseñar a que la familia camine correctamente. Pero también la institución llamada iglesia va a enseñar a que el gobierno camine como debe de ser. Por eso es importantísima esta institución llamada iglesia. Recuérdese que la institución llamada iglesia fue creada por Dios, donde el pastor y líderes ejercen funciones de autoridad. O sea, no es así nomás. No es así nomás. Dentro del ámbito de la iglesia y la influencia que la iglesia puede ejercer en el ámbito familiar o en el ámbito de gobierno, la iglesia tiene un nivel preponderante de autoridad.
Ojo con eso, voy a volver a leer. La institución creada por Dios donde el pastor y líderes ejercen funciones de autoridad. Eso es la iglesia. Entonces, regresemos a la cita de Génesis 4:7. Si haces el bien, quiere decir que la iglesia está para enseñarle a la institución llamada familia a estar haciendo el bien y lo correcto. Pero también la institución llamada iglesia está para enseñarle a la institución llamada gobierno para hacer el bien y que camine la autoridad sobre lo bueno, sobre todo para toda la población. Amén. Entonces así llegamos al inciso 3, donde vemos que Dios empieza a mostrarles el camino para establecer el orden según el orden de Melquisedec. Veamos Génesis 14, verso 17 al 20. Mira lo que dice Génesis 14, del 17 al 20. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, verso 18. Entonces Melquisedec, fíjese qué interesante, es la primera vez que Melquisedec es mencionado como sacerdote. Ojo con esto, porque este es el sacerdocio que debe de prevalecer, pero volvió a haber un segundo incidente, ya lo vamos a ver. Entonces aquí dice en el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir paz, sacó pan y vino. Qué curioso. ¿Qué celebramos nosotros como un recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo subió al madero, murió, pero al tercer día resucitó? Celebramos la Santa Cena. ¿Y con qué la celebramos? Con pan y con vino. Pero aquí vemos nosotros que este sacerdote ya estaba celebrando Santa Cena. Y la Santa Cena se celebra cuando usted y yo derrotamos a nuestros enemigos. Por eso dice aquí, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. ¿Por qué sacó pan y vino? Porque Abraham venía de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con este rey. Ojo con eso. Entonces, cuando usted y yo celebramos la Santa Cena, estamos celebrando la derrota que Cristo Jesús hizo en el madero contra Satanás y sus huestes infernales. Por eso es que la próxima vez que usted y yo comamos del pan y tomemos del vino, recuérdese, estamos celebrando una gran victoria que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores hizo por usted y por mí en el madero. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Génesis 14, 18, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese qué interesante. Verso 19 dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Eso quiere decir que la iglesia en la tierra tiene la autoridad para bendecir, no para maldecir. Ojo con eso. Yo he oído que muchas personas dicen, tengo autoridad para maldecirte. No. Ese no es el trabajo ni de la iglesia ni del sacerdote. El trabajo de la iglesia y del sacerdote es bendecir, porque ese es el orden de Melquisedec. Si hay un pastor, hay un sacerdote, hay quien sea o alguna autoridad espiritual que se pone a maldecir, ojo con eso, no está según el orden de Melquisedec, está según su propio orden. Y cuidado, porque eso fue lo que le pasó a Satanás. Entonces dice, y lo bendijo Dios, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Fíjese qué interesante. Aquí estamos viendo que este sacerdote está bendiciendo a Abraham. Ojo con eso, porque dice que vio que Dios entregó a los enemigos de Abraham en su mano.
Quiere decir que cada vez que usted obtenga una victoria, usted debe de bendecir a Dios, porque fue Dios el que le entregó el espíritu de escasez, el espíritu de enfermedad, el espíritu de pleito, el espíritu, no sé cuál es el espíritu que ahora te está generando lucha, te está generando duda, te está generando deuda, te está generando problemas. Cuando Dios te los entrega y tú tienes la victoria, tu deber y el mío es bendecir al Dios Altísimo. Amén. Y así llegamos al cuarto principio. Por causa de la desobediencia del hombre, fíjese qué interesante, pareciera como que el sacerdocio de Melquisedec es quitado por la misma desobediencia del hombre. Entonces Dios les da leyes, normas y estatutos. Veamos Éxodo 20 del 1 al 17. Mire lo interesante. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, verso 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fíjese qué interesante. No tendrás dioses delante de mí. Este es el primero. Segundo, no te harás ídolo ni ninguna semejanza alguna de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No las adorarás ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente. Verso 7. Al que tome su nombre en vano. Verso 8. Si usted se da cuenta, estamos leyendo prácticamente los 10 mandamientos, pero en los 10 mandamientos están las leyes, las normas y los estatutos. Ahorita se lo explico. Acuérdate del día de descanso, de reposo, para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor. Fíjese pues, día de reposo para el Señor, no para que usted haga lo que quiera. Ojo con eso. Un día de esto voy a hablar qué es el día de reposo. El día de reposo no es que usted se ponga a ver televisión. No. Es para el Señor, pero el Señor ya no está afuera, el Señor está adentro. Eso quiere decir que usted debe de prestarle atención. Él le da 6 días a usted para que usted haga lo que quiera, pero en el séptimo día, puede ser un lunes, un jueves, un viernes, un sábado, el séptimo día usted le debe dar, lugar al Espíritu de Dios, que es el Señor, que esté en usted, que le hable, que le diga. Eso, fíjese bien porque está con mayúsculas, dice, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, no para usted. Ojo con eso. Préstele mucha atención porque yo he oído muchas cosas acerca del sábado que están fuera de contexto. Pero aquí dice, mas el séptimo día es día de reposo para Él, no para usted, no para mí. Y la palabra reposo quiere decir que usted permita y deje que Él le hable. Eso es todo. Pero otro día vamos a explicar eso. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté contigo, porque eso te distrae. Verso 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que está en ellos, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí es la clave. Porque cuando usted reposa y deja que el Espíritu de Dios le hable, Dios le da reposo, pero también lo santifica a usted. Cuando usted deja que el Señor, que es el Espíritu que está en usted, le hable. Porque ese día es para Él. Por eso es que la humanidad está como está. Está cargado, está cansado, hace toda obra, hace un montón de cosas y no le da chance al Espíritu de Dios, que es Dios, que ya está en usted o en mí, para que hable. Por eso es que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu hablara y si el Espíritu lo dirigiera, el mundo no estaría como está. Verso 12.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Verso 13. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora mire lo interesante. Por causa de la desobediencia, el Señor empieza a crear una serie de leyes, una serie de normas y una serie de estatutos, pero no quiere decir que el sacerdocio, según Melquisedec, haya sido quitado. No, simple y sencillamente, por alguna razón, Dios lo dejó en un receso, porque se dio cuenta que el hombre necesitaba leyes, ojo, normas y estatutos. Porque un pueblo sin ley, dice el libro de Proverbios, el pueblo se desenfrena. Y por último, veamos la restauración según el orden de Melquisedec, basado en Hebreos 7, del verso 1 en adelante. Y ya con eso vamos a ir concluyendo. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Por cierto, el libro de Hebreos está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Por lo tanto, usted se da cuenta que el libro de Hebreos retoma donde se quedó el sacerdocio. Y ahí va a ver por qué lo retoma. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Verso 2. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Fíjese qué interesante. El sacerdocio de Melquisedec, como que el Señor lo quita en la época de Abraham, lo eleva, porque se da cuenta que el hombre se pervierte. Yo no leí los otros pasajes porque se me hubiera hecho muy larga la enseñanza, pero yo quiero que note, por favor, que cuando el hombre empieza la maldad a crecer, quita el sacerdocio de Melquisedec y lo eleva al cielo. ¿Qué cree que le va a pasar a la iglesia ahorita que la maldad está creciendo nuevamente? Porque la que detiene que se manifieste el inicuo, el hijo de pecado, es la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces el inicuo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, que es Satanás mismo, va a invadir toda la tierra. Pero ahorita la iglesia, o sea, usted y yo, lo estamos deteniendo. Pero cuando usted y yo seamos quitados de en medio, otra historia será. Y pobres de los que se hayan quedado en la tierra, a menos que sean los sellados que se van a quedar para darle una segunda oportunidad a los que creyeron, pero que nunca se imaginaron que la venida del Señor era ya en estos tiempos. Entonces dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Verso 4. Considerad pues la grandeza de este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Verso 5. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdotes tienen el mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos sean descendientes de Abraham. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Fíjese qué interesante. El sacerdote arónico recibe los diezmos, pero no bendice a las personas. Pero Melquisedec, ojo con esto, que es
sacerdote del Dios Altísimo, no solo recibe los diezmos y las ofrendas, sino que tiene la instrucción de bendecir al que entrega los diezmos y las ofrendas. Por eso es importantísimo esto. Verso 7. Mire lo que dice. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno quien da testimonio de que vive. Verso 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibe los diezmos, pagaba los diezmos. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Ojo, ojo. Vuelvo a leer esta primera parte. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley. Ojo, fíjese qué interesante. Quitan al sacerdocio de Melquisedec y con base a la ley les dan el sacerdocio arónico. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Mire qué interesante, verso 12. Porque cuando se cambió el sacerdocio, necesariamente, y preste la atención, ocurre también que hay un cambio de ley. ¡Wow! Esto es impactante, esto es explosivo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando se cambia el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Ahora, ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo Jesús? Cristo Jesús vino no solo a cambiar el sacerdocio, a instaurar el sacerdocio según el orden de Melquisedec, sino que cambió la ley. Ojo, póngale atención, verso 13, ya vamos a ir concluyendo. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Verso 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Verso 15. Y esto es aún más evidente si es a semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote. Verso 16. Que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos. Ojo con esto. No sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Preste la atención a ese verso. Verso 17. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser inútil e inhábil. ¡Wow! O débil. Mire qué interesante. Quiere decir que todo lo que te afectaba por la ley fue abolido por Cristo Jesús en el madero, porque Él instituyó otro sacerdocio y nos lleva al modelo original de Dios, donde Él es el único y supremo sacerdote. Verso 19. Pues la ley nada hizo perfectos, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, verso 21, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Híjola, mire qué tremendo, perdona la expresión. Simple y sencillamente eran designados, pero no juraban. Pero aquí dice que sí hay uno que sí juró. Leamos el verso 21. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el que le dijo, ¿quién fue el que le dijo? El Padre. El Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién dijo eso? El Padre. Verso 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos que la muerte, porque la muerte les impedía continuar. Y por último, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto permanece para siempre. Y quiero concluir aquí. Mire qué interesante. Ya vamos a ver los últimos 3 versos que nos faltan. Falta el 25, el 26, 27, 28. Ojo con esto.
Quiere decir que los sacerdocios arónicos fueron sin juramento. Quiere decir que tenían que ser numerosos porque no podían vencer a la muerte. Pero ahora el sacerdocio según Melquisedec, representado en Cristo Jesús, no solo vence a la muerte, sino que es sacerdote para siempre. Verso 25, mire lo que dice. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Perpetuamente. Los otros tenían un periodo de vida y dejaban de interceder y tenían que levantar otro sacerdote. Verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 27. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez por todas y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y 28. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo de Dios, Cristo Jesús, hecho perfecto para siempre. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿no crees tú que tenemos un nuevo y mejor pacto ahora? ¿Por qué queremos volver a las prácticas antiguas? Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote de una vez por todas y para siempre. Él abolió todas aquellas obras de la carne, todas aquellas situaciones que la ley establecía y que no te dejaba ser un hijo o una hija de Dios. Yo quiero que medites en este mensaje, pero sobre todo, que le dejes un día a la semana al Dios que está en ti, que se llama Cristo Jesús, en forma de un nombre, que Él te hable. Amén. Si tú ya no sintonizaste tarde y te estarás preguntando, ¿qué debo de hacer, pastor, para ser salvo? Yo te pido que hagas conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, perdóname. Límpiame de cada uno de ellos. Enséñame el camino de la verdad y el camino de la justicia. Hoy te pido, mi Dios, quiero ser diferente. Inscríbeme en el libro de la vida. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, eres salvo. Busca una Biblia, léela y cerca de ti hay una iglesia abierta, congrégate. Búscalo con todo tu corazón. Que Dios te bendiga y bendiciones. Y no te olvides de darle like y de compartir en tus redes sociales. En pantalla te está apareciendo la cuenta de la iglesia si nos quieres bendecir con una ofrenda. Quiero decirte también que estemos pendientes porque Dios va a hacer grandes cambios, no solo a nivel nacional, no solo a nivel mundial, sino a nivel iglesia. Pendientes, estemos orando y pidiéndole mucha sabiduría para que Dios dirija su cuerpo, que es la iglesia. Hasta el día lunes. Te esperamos en la escuela profética. Bendiciones. Adiós.